Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Yolo y ¿qué creen? Hoy veremos un pequeño fragmento de la palabra. Eli, ¿qué tienes para decirnos? Pues yo soy Eli, bienvenidos a nuestra primera reunión online en nuestras plataformas Facebook o YouTube. Sean bienvenidos chicos. Abby, ¿qué nos traes? Hola chicos, yo soy Abby. El día de hoy, como ya dijo Yolito, tenemos una pequeña fracción de la palabra. Yo espero que este tiempo nosotros estemos buscando de nuestro Señor por medio de la oración, de su palabra, ya que tengamos entendido, no es un tiempo para estar viendo Netflix o estar jugando videojuegos, chicos. Es un tiempo de entrar en comunión con el Padre. Y chicas, el día de hoy, ¿quién presenta la palabra? ¡Azu! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Azu y hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante en donde nos habla Mateo 14 del 23 al 33. Un poquito hablando del contexto de la historia, es que Jesús acababa de hacer un gran milagro, acababa de hacer que toda una multitud comiera con unos pececillos y un pan. Y lo que pasó después es que Jesús se queda a despedir a los que habían recibido de la palabra y entonces le dice a sus discípulos que ellos se adelanten en la barca hacia otro lugar al que iban a ir. Y Jesús se queda para despedir a todos sus invitados. Y entonces la Biblia nos contextualiza otra vez en el versículo 24. Sus discípulos ya están en medio del mar, ya no se ve tierra firme, están en medio del mar. Y dice la Biblia, mientras sus discípulos estaban en la barca, una gran tempestad los azotó. O sea, solo imagínate. Estaban súper agustines los discípulos, súper despreocupados y de repente, ¡paz! Sácatelas, trácatelas, una tempestad los azotó. Ellos estaban bien confiados, que estaban en su barquita, todo bien, iban en rumbo, pero ellos no tenían en cuenta que iba a venir una gran tempestad y que los iba a azotar. Su confianza estaba en la barquita, ¿no? Si yo voy en una barquita, pues entonces pues no me ahogo, ¿no? Entonces, imagínate estar en una situación muy complicada, ni siquiera te lo esperas, no te lo imaginas, pero llega. Pero llega. Un ejemplo de esto, ¿qué sería? El ejemplo lo podemos tener en no sé cuántos sepan nadar o cuántos no sepan nadar. Yo no sé nadar, lastimosamente, o bueno, ya más o menos aprendí. Entonces, cuando tú estás bien chicho, ya estás en la playita, estás preocupado de la vida, y entonces empiezas a ponerte tus flotadores aquí, acá, tu patito de hule, bien a gusto, para nadar en la alberca y te metes a lo más hondo porque tú estás confiado que tienes tus salvavidas y que no te va a pasar nada, no te vas a hundir. Entonces, algo pasó, no lo inflaste bien, no lo cerraste bien y se desinfla. Y en eso tú quedas muy vulnerable porque no sabes nadar y ni siquiera puedes alcanzar la orilla de la alberca porque está súper lejos, tú estás a la mitad de la alberca. Entonces te empiezas a hundir y ¿qué empieza a ver en ti? Empieza a haber temor, desesperación, tal vez frustración de que no sabes nadar y no sabes qué hacer. Y eso era lo que los discípulos sentían. Lo que la Biblia nos sigue diciendo en el versículo 25 y 26 es: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Yo creo que a Jesús le dio mucha risa, ¿no? Que ellos lo confundieran con un fantasma. Me imagino como nosotros bien desorientados en la madrugada parándonos en la sala de nuestras casas para buscar algo y de pronto vemos a nuestros hermanos como, no va, un fantasma. Algo así estaban pasando los discípulos de Jesús, pero lo cierto es que de la desesperación que ellos entraron es como si el salvavidas, tú ya te estás ahogando. Entonces llega un salvavidas y te dice, pues te saco, ¿no? Y ya te está sacando y dices, no, déjame, eres un fantasma. Es como algo así. Y es lo que los discípulos pensaban, que Jesús era realmente un fantasma. Y muchas veces, yo no sé tú, pero a mí sí me ha pasado que la angustia y la desesperación de ese momento no me deja mirar con claridad. ¿Quién me va a salvar? O mi mirada no está fija en el que realmente me va a salvar y me va a sacar del agua, en el salvavidas. Y continúa la Biblia diciendo en el versículo 27, pero Jesús les habló diciéndoles, calma,
soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Ok, para regresar a esto, cuando Pedro le dice a Jesús, si realmente eres Jesús, pídeme que vaya hacia ti, la tempestad no había terminado. La tempestad seguía todo lo que daba, seguía full 100%. Y entonces Pedro ya no le estaba prestando atención al contexto en el que estaba, la situación, su problema en el que estaba, sino que estaba mirando a Jesús. Ya no le importaba la tempestad, sino simplemente fijó su mirada en Jesús y lo que le ocupaba y lo que le interesaba era saber quién era, que si realmente era Jesús y comprobarlo. Cuando Pedro baja de la barca y comienza a caminar, entonces su atención seguía fija en Jesús, pero llegó un momento en donde su contexto, en donde su problema pudo más que su enfoque en Jesús. Y entonces sus sentimientos y sus emociones lo empezaron a traicionar. Dice la Biblia que se hizo consciente del viento que azotaba y entonces lo que produjo en él fue un miedo. Todos nosotros tenemos miedo en algún punto de nuestras vidas. Es algo del ser humano, es una emoción, pero es una emoción buena en el punto que te mantiene vivo, pero es una emoción mala cuando se apodera de ti, cuando te deja inerte, cuando no permite que hagas otra cosa. Cuando el miedo se apodera de ti, entonces es una emoción, un sentimiento negativo. Entonces, a Pedro le dio de ese tipo de miedo que se apodera de ti y ya no puedes hacer nada, y Pedro comenzó a hundirse. Y cuando Pedro ya estaba a punto, le dijo, Jesús, sálvame. Y dice la Biblia, o sea, Jesús no se tardó ni como un día ni nada, ni siquiera dijo, ay, que se dé un chapuzón para que aprendan, no. Sino que Jesús al instante lo sacó. Pedro sentía que se ahogaba, que se moría, pero Jesús lo ama y lo saca instantáneamente al momento que él le pide ayuda. Y entonces Jesús le dice, ay, Pedro, qué poca fe. Y entonces se para la tempestad y Jesús va hacia la barca con sus discípulos junto con el Pedro recién rescatado. Y entonces sus discípulos reconocen que Él es efectivamente Jesús. ¿Para qué sirven estos tiempos en los que nosotros pensamos que es un tinaco entero, nuestro problema es súper grande, pero en realidad es un vasito? Y no sé si han escuchado el dicho que dice que hijo, bueno, a mí me dice mi mamá, hija, te ahogas en tu vasito de agua. Pues sí, a veces pueden ver las personas que a lo mejor nuestro problema no es tan grande, es un vasito de agua, pero para nosotros es como un tinaco entero, ¿no? Es como un mar entero. Entonces, yo creo que Jesús pensó eso, ¿no? Como, hijo, es un pequeño problema, ¿no? Pues yo te puedo salvar muy fácil, te agarro, pues ya. Pero lo que aquí le sirvió a Pedro fue, ¿por qué Jesús permitió que Pedro pasara por esta situación? ¿Por qué Jesús permitió que sus discípulos pasaran por esta situación? Pues es muy fácil, porque Jesús les enseña a conocerlo a Él en medio de una tempestad. Al principio ellos no reconocían que era Jesús, ellos pensaban que era un fantasma. Pero ¿qué pasa cuando ya están en medio de la tempestad, en medio del problema? ¿Qué pasa cuando Pedro ya está a punto de ahogarse? Jesús lo saca y ellos reconocen que Jesús es efectivamente Él, es el Hijo de Dios, es Jesús que nos está sacando, que no importa el problema, que no importa si su confianza primero estaba puesta en la barca, Jesús va y los rescata, Jesús va y los saca. Y eso es esa formación que tenía Jesús para sus discípulos. No importa el problema, no importa, amigos, qué problema tengan, no importa en qué situación estemos, en qué contexto estemos, Jesús siempre va a estar ahí para sacarte.
Y a partir de las pruebas nosotros podemos conocer y estar seguros de quién es Jesús. Nosotros, las pruebas nos acercan cada día más a Jesús. A ver que no es porque nosotros seamos muy buenos, a que no es porque nosotros tengamos muchas cosas. Y te pones a reflexionar, nada más reflexionemos tantito. ¿En dónde está puesto nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está puesto en una barca como los discípulos? ¿O realmente nuestro corazón está puesto en el autor y consumador de la fe que es Cristo? Te invito a que reflexionemos porque es bien importante. En estos tiempos en los que estamos como en parón, como en quédate en tu casa, relájate, y muchos no estamos haciendo lo que realmente estábamos haciendo, como tareas o yendo a lugares a trabajar, a lo mejor es home office, pero te pones a reflexionar, realmente mi confianza y mi corazón está en las cosas que hago, en las cosas, en mi contexto, o realmente mi confianza y mi mirada está puesta en Jesús. Bueno amigos, con eso terminamos y espero que les haya servido. En un momento más tendremos una dinámica muy chida y te invitamos a que participes con nosotros. Pues vamos a jugar ¿Quién es más probable que? Soy una voz del cielo, amigos. El Señor les está hablando hoy a sus corazones. No es cierto, amigos. Ok, pues vamos a empezar con este juego. Se llama ¿Quién es más probable que? Participante número 1, Elisheva. Participante número 2, Yolatzin. Participante número 3, Abigail. Ok, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Chicos, ustedes déjenos en sus comentarios ahí en el live. ¿Quién creen que es más probable que? Ok, ¿quién es más probable que mate a alguien por accidente? No lo sé, amigos, ¿ustedes qué opinan? No se vieron muy convencida. ¿Quién es más probable que huya para unirse al circo? ¿Quién es más probable que sea más atleta? Perdón. ¿Quién es más probable? Perdón, amigos, es que estas preguntas están muy graciosas. ¿Quién es más probable que sea arrastrado por un oso? Sin dudar. ¿Quién es el más probable que sea el mejor en matemáticas? Javi. ¿Quién probablemente sería el más rico? Todas. La herencia del Señor, amigos, las hace ricas. ¿Quién tiene más probabilidades de pelear? ¿Quién probablemente caminaría dormido? ¿Quién probablemente haría mejor papel de actriz? ¿Quién es más probable que sea el más sarcástico? ¿Quién es más probable que siempre sea feliz? ¿Quién es más probable que olvide cumpleaños y fechas importantes? ¿Quién probablemente se va a casar primero? Ok, amigos, y hasta aquí lo dejamos con el juego de ¿Quién es más probable que? Espero que lo hayan disfrutado, coméntenos si les gustó y espero que hayan participado en esta dinámica. Los queremos mucho, amigos, cuídense, bye, amigos. Bye.